Estamos una vez más para estudiar la palabra de Dios, para meditar en ella. Ten listo tu papel, tu lápiz, tu Biblia y pon atención. No solamente mire el programa, sino sé parte con el corazón abierto, con la mente abierta para recibir de parte de Dios. El tema de hoy es vigor del alma, vigor del alma. Y este tema definitivamente va encaminado precisamente para que nosotros tengamos esa visión espiritual 2020, para que no se pierda, porque Dios está interesado en que nosotros tengamos esa capacidad de mirar a su nivel, ¿verdad? Visión espiritual 2020 desde este año en adelante. Eso significa ver claro y ver de lejos, a lo lejos también, ¿verdad? ¿Qué es lo que se viene? Entonces, el propósito de este mensaje es aprender a vivir restaurados. Hemos hablado de ese tema de la restauración y tenemos que aprender a vivir restaurados. La restauración no es otra cosa que el poder de Dios haciéndose realidad, haciéndose real en nuestra vida. Y definitivamente nosotros como hijos de Dios hemos sido receptores de su gracia salvadora, de su poder salvador. Y entonces tenemos que ir experimentándole, mirándole como una realidad hermosa en nuestra vida. ¿Esto qué significa? Aprender a recibir más de Dios, así de simple, conociéndole, amándole, sirviéndole también, es decir, teniendo todas estas hermosas experiencias que nos llevan a un crecimiento definitivamente, ¿no es cierto? Entonces tenemos que aprender a expresar nuestra adoración a Dios. Fíjense lo que estoy diciendo. Aprender a expresar nuestra adoración al nivel de Dios. Así de simple, al nivel de Dios, amándole a manera del reino de Dios. El salmista, en el Salmo 138, habla precisamente de esto que estoy hablando. Desde el versículo 1 al versículo 3 dice esto: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos. Ya vamos a entender esto. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste y fortaleciste con vigor en mi alma. Me fortaleciste con vigor en mi alma. De aquí viene precisamente el tema de esta meditación. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más por este nuevo día de oportunidades. Aquí estamos, Señor, con el corazón abierto para poder recibir de ti. Queremos, Señor, ser enriquecidos por tu palabra y queremos, Señor, que esa riqueza no solamente nos bendiga a nosotros, sino que bendiga a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesucristo te lo ruego. Ayúdame, Señor, a predicar tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es tremendo, ¿verdad? Una de las cosas más hermosas del caminar cristiano es descubrir que el evangelio es dinámico. Es descubrir que no es estático. En el evangelio, tú creces o decreces. Pero no te quedas estático, no puedes decir estoy estable, no. O vas para arriba o te vas yendo para abajo, así de simple es. Entonces tú y yo vamos entendiendo que nuestra forma de ver a Dios es totalmente diferente. Vamos viendo, vamos conociéndolo cada vez más. Vamos hacia un crecimiento que nunca experimentamos. Hablando de crecimiento en todos los niveles, ya vamos a platicar un poquitico de esto, ¿verdad? El tiempo a veces se nos hace sumamente corto, pero nos ajustamos a esto. Entonces, vamos conociendo a Dios, vamos conociendo su sistema de vida y eso nos hace diferentes. Por eso es que la gente nos reconoce.
Vamos apreciando. Óyeme lo que estoy diciendo hoy. Vamos apreciando los beneficios de conocer y pertenecer a Dios. Vamos entendiendo cada día más y más que nuestra fortaleza interior depende única y exclusivamente de Dios y de su gracia. Y cuando me refiero a la gracia, me estoy refiriendo al poder. Entonces, yo quiero hablar de 3 cositas para siempre estar fortalecidos. Para siempre estar fortalecidos. Y definitivamente esto va a tener que ver con la influencia de Dios en nuestra vida. En primer lugar, tenemos que aprender a adorar a Dios. Si tú y yo queremos estar fortalecidos siempre, tenemos que aprender a adorar a Dios. Esto significa hacerle a Dios nuestra prioridad. En la primera parte del versículo 138 de los Salmos, dice, te alabaré con todo mi corazón. No dice, te alabaré de labios para afuera, no, con toda mi energía interior, con todo lo que está dentro de mí, te alabaré con todo mi corazón. Habla de esto que estoy diciendo, habla de una conversión auténtica a Dios, el haberte convertido a Dios, dedicado tu vida al Señor. Cuando el salmista dice, te alabaré con todo mi corazón, significando esto una conversión auténtica, el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, en el capítulo 5, los versículos 1 y 2, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Sed imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, esa es la adoración a Dios. Eso es la entrega a Dios. Esa es la conversión a Dios. Imitar a Dios y hacer a la manera de Dios. En la segunda parte del versículo 138, el versículo 1, el salmista dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Oye, esto es hermoso. ¿De qué habla este versículo? Delante de los dioses te cantaré salmos. Es de una conversión auténtica. Es decir, cuando se refiere a dioses, se refiere a todo lo que tú y yo adoramos, honramos, respetamos antes en nuestra ignorancia. De eso se trata. Cuando dice delante de los dioses, es decir, demostrando, antes yo era vicioso, mírenme ahora. Yo te adoro, Señor, porque ahora tengo la capacidad de estar lejos de los vicios, lejos de la miseria, lejos del mal comportamiento, lejos del mal carácter, lejos del odio, del rencor, de la amargura. Esos eran mis dioses antes, ahora ya no. Y delante de ellos yo te canto salmos, es decir, te doy la gloria a ti, pues, porque tú me has cambiado. Es el cambio de vida total. A eso se refería precisamente el apóstol Pedro cuando escribe en su carta, en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 3, dice, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Póngale queso a esto. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. En todo eso andábamos antes. Entonces, ahora que ya estamos convertidos, ahora que hemos aceptado el cambio de vida de Dios, entonces todas esas cosas, todos esos dioses quedan afuera. En segundo lugar, ¿cómo podemos permanecer fortalecidos? Es aprender a reconocer a Dios. Es tan sencillo esto, porque esto significa buscar conocerlo. Tú y yo no lo conocemos del todo cuando llegamos.
Habíamos oído de Dios, pero no lo conocíamos a nivel personal. Habíamos leído tal vez de Dios, pero no lo conocíamos a nivel personal. Para conocer a Dios hay que tener una relación íntima de comunicación, de unidad. Es decir, cuando tú y yo nos comunicamos con Dios, no solamente es prender el WhatsApp, no. Es tener una conversación, es decir las intimidades y que Dios nos diga las revelaciones. Entonces dice, cuando el salmista dice, me postraré hacia tu santo templo, se refiere precisamente a esto que estoy hablando. Esta es la segunda parte del versículo 138. El capítulo 138, el versículo 2. Me postraré hasta tu santo templo. Y aquí puedo decir, así sin temor a equivocarme, que esto se trata o habla de la importancia de congregarse. De la importancia de congregarse. Cuando David habla de me postraré hacia tu santo templo, se refiere a ese versículo tan conocido que dice, una cosa he demandado a Jehová y esa buscaré, que esté todos los días en tu templo, para contemplar tu hermosura y para inquirir en tu templo. Es decir, recuerden que en el tiempo de David, en el templo se manifestaba la presencia de Dios. Entonces él decía, yo necesito estar en el templo porque esa es tu presencia. Y en tu presencia yo voy a alcanzar la plenitud de gozo. En tu presencia te voy a conocer. Y no solo eso, cuando se habla de conocer es inquirir, es decir, buscar la revelación. En el templo muchísimas veces, por no decir todas las veces que llegamos, hay una revelación nueva. Se le aclara a uno la mente, el corazón, el conocimiento acerca de Dios y de su palabra. En la segunda parte de este versículo 2 del 138 dice, y alabaré tu nombre por tu misericordia y fidelidad. ¿En dónde era esto? En el templo. Habla precisamente de la gratitud por los favores recibidos. Es decir, tú y yo vamos al templo y ahí declaramos todo. Ahí abrimos nuestro corazón y ahí expresamos con toda sencillez e intimidad, hablando precisamente de la misericordia de Dios que ha cambiado nuestro interior, ha limpiado nuestro interior, y la fidelidad de Dios al cumplir con nosotros todo lo que el Señor nos ha prometido a través de su palabra. Eso es importante, por eso es importante congregarse, ¿verdad? En el Salmo 111, el versículo 1, David dice, alabaré a Jehová con todo mi corazón en compañía y congregación, en la compañía y congregación de los rectos, de los santos, de los justos, de los hijos. Alabaré a Jehová con todo el corazón en la compañía y congregación de los rectos. ¿Te das cuenta la importancia de congregarse? Por eso es que para nosotros, los que hemos estado acostumbrados a tener ese templo, a tener esa congregación, para nosotros es sumamente triste estar ahora lejos de eso. Pero estamos aprovechando la oportunidad para congregarnos en familia, que también eso ha sido uno de los descubrimientos más grandes que se han dado. Yo creo que ese es uno de los privilegios más grandes que hemos tenido nosotros. Porque en el momento en que tú y yo estamos escuchando la palabra, como en estos momentos, en compañía de tu familia, definitivamente es de un beneficio grandísimo, ¿verdad? Y en la tercera parte del versículo 2 de este Salmo 138 dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Es decir, habla de la gracia, habla de la fidelidad de Dios, habla que Dios es siempre bueno. Él sigue siendo Dios
siempre Dios y Él sigue siendo siempre bueno. Es decir, eso es lo que se habla precisamente en las congregaciones. Y podemos decir, como decía el salmista, no, grandes son las obras de Jehová, grandes son las obras de Jehová, buscadas de todos los que las quieren. ¡Ja! ¡Qué versículo más tremendo! Cuando tú y yo queremos una bendición, según la palabra, según lo que acabamos de decir, tenemos que buscarla. No solamente es decir, Señor, tienes que darme, tu palabra dice, no, 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 hay que perseverar buscándolo, hay que persistir. Dice, no perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón, dice la palabra, porque os es necesaria la perseverancia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Eso dice en Hebreos. Entonces es necesario perseverar. Y siguiendo con esta enseñanza, la tercera cosa que necesitamos para aprender, para alcanzar la fortaleza interior, es aprender a depender de Dios. Que pareciera que esto es tan sencillo, lo decimos a cada instante, ¿verdad? Esto significa no solamente aprender de Dios, sino ir hacia una búsqueda sincera de la comunión con Él. De la comunión con Él, del contacto con Él. Y el entendimiento de los propósitos de Dios para nosotros y su palabra. Tenemos que ir a una, ¿cómo se llama? Sincera búsqueda del entendimiento de los propósitos de Dios para nosotros por su palabra. En la primera parte del versículo 3 del Salmo 138 dice, el día que clamé, me respondiste. ¿Qué significa esto? Esto significa que Dios piensa en nosotros. Esto ya hemos hablado en el Salmo 40, versículo 17. Dice, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador es tú. Dios mío, no te tardes. El Señor siempre está pensando en nosotros. Significando esto, que el Señor sabe de nuestras angustias, sabe de nuestras preocupaciones, sabe de nuestras debilidades, sabe de nuestras flaquezas, sabe de nuestros afanes. En esta época, afán de dinero, afán de decisiones, afán de respuestas, afán de protección, afán de sanidad, afán de perdón también. ¿No es cierto? Dios sabe eso. Dios sabe esos anhelos de tener, esos anhelos de ser alguien. Dios sabe de los anhelos de hacer algo siempre, que son los deseos inherentes del ser humano, que a veces estos deseos se convierten en afanes porque se convierten en afanes codiciosos y desmedidos. Hermanos amados, tú y yo tenemos que saber una cosa. Dios tiene nuestras vidas en sus manos y la vida de los nuestros también las tiene en sus manos. La segunda parte de este versículo 138, el versículo 3 dice, me fortaleciste con vigor mi alma. ¿Cómo me gusta este versículo? Me fortaleciste con vigor mi alma. Eso significa de la respuesta fiel de Dios, de su ocupación, porque a la final de cosas, si algo nos inquieta, se manifiesta en nuestro interior. Si algo vemos que no nos gusta, se manifiesta en nuestro interior. Si algo no podemos encarar, se manifiesta en nuestro interior. Y entonces el salmista dice, me fortaleciste. Es decir, la mano de Dios siempre estuvo con nosotros. Estuvo, dije, no estará. Estuvo con nosotros. Y está con nosotros y estará con nosotros. Miren qué diferente. Porque nuestra vida y nuestra transformación se dio por la mano de Dios en nuestra vida. Y cuando el salmista habla de vigor, yendo al diccionario nosotros encontramos que vigor es una palabra sumamente grande. ¿Por qué? Porque vigor significa aliento, significa vitalidad, significa brillo, significa
pujanza, significa ánimo, significa arranque, aquí te voy. Significa viveza, sí, estar atento, tener una visión global, como decía, visión espiritual, que mira cerca y mira a lo lejos también. ¿Qué es lo que se viene? Vigor significa actividad. No tienes los pies paralizados, tienes fuerza en tus brazos. Empuje, es decir, un ánimo pronto, un ánimo que va más allá. Vamos a hacerlo, vamos a sacar adelante, vamos a salir adelante. Ese es el vigor de Dios. Vamos, tenemos la energía, no importan los años. Tal vez el cuerpo se debilita, pero adentro el espíritu, dice el apóstol Pablo, se va fortaleciendo día con día. Vigor significa fuerza, mi hermano. Significa fuerza, mi hermano. La fuerza de Dios en nosotros. Y cuando se refiere al alma, es bien importante entender esto, porque en el alma está el intelecto, las emociones y la voluntad. El intelecto, las emociones y la voluntad. Y entonces cuando el salmista dice, llenas de vigor mi alma, significa llenas de vigor mi intelecto. ¿A dónde te lleva eso? A entender la palabra de Dios. ¿A dónde te lleva esta? Al cambio de pensamiento, mi amado hermano. Y si cambia el pensamiento, cambian los actos también, porque la base de todos tus actos son tus pensamientos. Si fortalece el vigor, visión espiritual. Si te fortalece con vigor el intelecto, significa rumbo. Significa meta, significa enfoque, significa visión, mi amado hermano, visión. Si yo hablo de vigor en la parte de las emociones, esto es hermoso, ¿por qué? Porque significa que hay un incremento, una fuerza de amor a Dios y amor a los que nos rodean. Eso se llena de vigor mi alma. Y a todos los demás, vean, no solamente a los que están cercanos, sino a todos los demás. Cambio de sentimientos, a eso se refiere. El vigor del alma no habla de negatividad. El vigor de la alma no habla de reacciones incoherentes. Emociones, sin cambio de sentimientos significa que ya no hay odios, que ya no hay rencores, que ya no hay amargura, que tanto hablamos, ¿verdad? Sino que sabes amar bien. Mira lo que acabo de decir. Cuando tu alma está llena de vigor, sabes amar bien bonito. Y si está llena de vigor el alma, nos convertimos en buscadores de paz, de gozo y de contentamiento. Que es la presencia de Dios misma en nuestra vida, hermanos amados. Y si hablo de la voluntad, cuando está llena de vigor nuestra alma, nuestra voluntad también se fortalece. ¿A dónde voy? Cuando estoy hablando de la voluntad, es una dependencia total en Dios para tomar las decisiones en Él. A eso me refiero cuando la voluntad está fortalecida en Dios. El cambio de la incapacidad para tomar decisiones. ¿Sí te has dado cuenta que todos los días tienes que tomar decisiones y todos los días hay un montón de dudas respecto a ellas? Cuando está llena de vigor el alma, tú decides con entereza. Es decir, tú dices, esto voy a hacer y se hace. Porque Dios está conmigo. Hay una firmeza. Hay una solidez. Cuando la voluntad está vigorizada por Dios, hay coherencia. Y no pierdes la oportunidad de hacer bien, porque sabes que si nos mantenemos perseverando haciendo bien, a su tiempo, dice la palabra en Gálatas 6:9, segaremos y no desmayamos. Es decir, si nosotros decidimos aprovechar las oportunidades de Dios, perseveramos en ellas. Hermanos amados, ¿se dan cuenta lo que significa el vigor del alma?
Esto es hermoso. Por eso, aprendamos a vivir restaurados, amados. Esto es importantísimo. La restauración no es otra cosa que el poder de Dios en nosotros. Por eso tenemos que ver que ese poder se hace realidad en nuestra vida día con día. Al ser receptores de la gracia, estamos siendo receptores del poder salvador de Dios. Aprendamos a recibir más de Dios, hermanos. No nos contentemos con lo que hemos recibido hasta ahora. Aprendamos a recibir más y más y más de Dios, conociéndolo, amándolo, sirviéndolo, hermano, poniendo nuestra vida para Dios. Eso es lo que Dios quiere. Aprendamos a expresar nuestra adoración a la manera de Dios, no a lo que nosotros nos enseñaron tal vez. Expresémoslo a la manera de Dios, como dice la palabra, como dice el salmista, con todo mi corazón, en presencia de los dioses que adoraba ahora, sacándoles hasta la lengua. ¿Por qué? Porque esos nos llevaron al mal, pero ahora estamos delante del único Dios verdadero que nos lleva hacia el bien, ¿verdad? Aprendamos a expresar nuestra adoración a la manera del reino de Dios. Y yo te digo, todo lo que acabo de expresar en este día, y lo he hecho con firmeza, nos hará vivir siempre con el vigor del alma. Que eso es lo que tú y yo necesitamos. Vigor del alma significa visión 2020, visión espiritual 2020. Si te ha estado faltando, si tú has estado en algún momento necesitado de esto que he hablado hoy, es el momento de abrir tus brazos y abrir tu corazón y decirle a Dios, Señor, ayúdame. Si tú has sido uno de ellos, si tú quieres fortalecer más el alma, cierra tus ojos ahí donde estás y vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, te alabo, te bendigo, te amo y te doy gracias una vez más. Porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Tu verdad es por generaciones y generaciones y generaciones. Tu misericordia, dice tu palabra, es desde la eternidad y será hasta la eternidad. Bendito sea tu nombre y gracias porque por tu misericordia estamos en ti. Y Dios mío, tú conoces el corazón de todos y cada uno, los que en este momento estamos hablando contigo, orando contigo en este momento y exponiéndote nuestra realidad. A lo mejor flaqueza en el alma, debilidad en el alma, necesidad de fuerza, de ánimo en el alma. Aquí estamos, Señor. Perdónanos nuestros pecados, limpia nuestra conciencia. Límpianos de la duda, de la incredulidad. Límpianos, Señor, de ese pensamiento humanista que nos ha alejado de la verdad. Y, Señor, te ruego, toma nuestra vida. Te la entregamos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Esta es una oportunidad que Dios nos ha dado. Este es un hermoso día soleado. Hermoso. Es la oportunidad de Dios para glorificarle. Eso nos ha dado Dios a nosotros y para entregar la vida de los nuestros y la vida nuestra. Cada uno. Decirle, Señor, yo necesito ese vigor siempre, siempre. Aquí estoy. Hazlo, Señor. Que Dios me los bendiga. Sigamos siendo fieles a Dios, sigamos siendo leales a Dios y sigamos siendo fieles con la iglesia también. Les amo, les extraño muchísimo. Muy pronto estaremos para vernos en persona.